Si eres dueña de un negocio y has tomado cualquier curso, mentoría, has contratado a alguien para que te enseñe cómo crecer tu negocio, sea un programa de cómo crear contenido, de ventas, marketing, sistemas o cualquier tema relacionado, es probable que hayas aprendido y normalizado hacer cosas que, si bien pueden funcionar para un negocio, te terminan alejando de Dios. Hola, yo soy Elis Mejía y si esta es la primera vez que me ves o me escuchas, yo soy una mentora de negocios que te enseña a crecer tu negocio sin ponerlo por encima de tu fe. Y te anticipo que este episodio probablemente te vaya a incomodar. Probablemente va a sacar a la luz cosas que no has querido ver o que definitivamente no quieres ver, pero que son necesarias dentro de tu camino espiritual y son importantes para que tú llegues a ser la empresaria que Dios te ha llamado a ser. Y quiero que sepas que todo lo que voy a decir aquí lo hago primero viendo mi pasado, mi historia, los errores que yo cometí, y lo voy a hacer con y por amor, porque probablemente muchas de estas cosas nunca te ha gustado hacer, pero fue lo que te dijeron que funcionaba y por eso lo has venido haciendo. Este no es un episodio donde yo te voy a dar una estrategia, sino te voy a decir esas estrategias que deberías dejar de hacer si es que tu relación con Dios es una prioridad. Y antes que nada, no porque tú pongas a Dios primero quiere decir que tu negocio va a dejar de funcionar o va a dejar de vender. Por el contrario, tu negocio va a ser más bendecido, vas a tener mayor dirección y vas a aprender a crecerlo de la manera correcta. Y como dije antes, todas estas cosas yo las he hecho en el pasado y por eso puedo venir a hablarlo. Hubiera querido escuchar esto antes para no acostumbrarme a una cierta manera de hacer negocios que por dentro sabemos que no está bien. Así que hoy te voy a hablar de 5 errores, patrones o estrategias que replicas como empresaria que tú crees que te acercan al éxito, pero en realidad te están alejando de Dios. El primer error es vender desde una urgencia artificial. En la carrera de marketing y publicidad de la universidad nos dijeron que una de las cosas que más rápido le hace moverse a un ser humano es cuando se le genera esa sensación de urgencia, de que se va a acabar, de que hay escasez. Y entiendo, así funciona el cerebro de las personas y hay veces que hay urgencias que son reales. Hay oportunidades o puertas que no se pueden abrir después. Yo en algún momento estaba averiguando para hacer una maestría y desde un principio me comunicaron de que tenía que tomar una decisión hasta tal fecha porque después de eso ya iba a empezar el ciclo. Entonces, esa urgencia es real, pero dentro de los negocios, sobre todo los negocios digitales, hemos aprendido a vender con una urgencia que nace de la mentira, que nace de meter presión o generar miedo para impulsar una decisión de compra. Y llamamos a esas estrategias persuasión, cuando son evidentemente manipulación. Yo también he dicho que me quedaban 2 cupos cuando en realidad me quedaban más. Alguna vez tomé una mentoría con una empresaria millonaria que lo que te enseñaba era que dentro de tu sales page pongas una cuenta regresiva de hasta cuándo iba a estar este precio especial, pero tú cada vez que entrabas a esa página, la cuenta regresiva era la misma. O sea, decía, quedan 40 minutos para que puedas comprar este precio. Y si tú entrabas hoy, mañana, la siguiente semana, igual eran los 40 minutos. Era solo para generar una urgencia falsa y que la gente compre por presión y no por decisión. Una vez, algo que me impactó demasiado y realmente me hizo pensar cuánto podemos manipular para generar una venta. No solo manipular a la persona, sino visualmente, las imágenes, los mensajes, los podemos manipular para nosotros generar más ventas. Y es que vi a una empresaria muy reconocida de Ecuador, que también es influencer, subir un testimonio falso en el que ella no se dio cuenta que su nombre salía en lugar del nombre de su cliente, y subió una captura a su Instagram mostrando este testimonio que en realidad era una conversación consigo misma. Obviamente ella no se dio cuenta, pero aquí lo realmente preocupante es que deben haber muchas personas más que hacen exactamente lo mismo. Hay personas subiendo capturas de pagos desde hace meses pretendiendo que son pagos que les están entrando en este momento. Y sí, de esa manera se puede generar un impulso de compra. Yo también caí en el error de intentar vender algo mostrando la cantidad de dinero o los pagos que me estaban entrando, porque me enseñaron a hacerlo, porque yo veía que funcionaba a otras personas y me funcionó. Gané muchísimo dinero de esa manera. Pero cuando alguien te contrata solo por el dinero que ganas, no te está contratando por las razones correctas. Por eso el mostrar pagos, capturas, facturación no debería ser tu manera principal para vender. Si lo quieres usar a veces como algo para potenciar credibilidad, ok, pero eso no puede ser una estrategia de ventas que utilizas todo el tiempo, porque no es lo mismo ser buena en tu trabajo que ser una buena vendedora. Y yo he contratado a muchísimos buenos vendedores que me han salido carísimos, pero que han sido muy decepcionantes en su trabajo.
Y claro, probablemente tú has visto a otras personas hacerlo de la misma manera en la que yo vi a otras personas hacerlo y pensamos que eso es lo correcto, que eso es lo que se debe hacer y probablemente lo probaste y sí te funcionó. Piensas que eso es lo que te va a llevar al éxito, pero no, porque a Dios le ofenden las balanzas adulteradas. Y lo dice en Proverbios 11:1, el Señor aborrece las balanzas adulteradas, pero aprueba las pesas exactas. Cuando nosotros vendemos por medio de la manipulación, por prometer algo que no podemos garantizar, en este caso si tú me ves a mí recibir un pago de $10,000 y me contratas porque dices, la Elisa sabe cobrarle $10,000 a un solo cliente, le voy a contratar porque yo también quiero hacer $10,000 por un solo cliente. Yo estoy usando para vender una balanza adulterada, porque tú no puedes tener certeza de que esos $10,000 vienen de mi estrategia de ventas o de mi embudo de conversión. Ni siquiera puedes saber si esos $10,000 son reales. Y solo por el hecho de yo usar ese recurso, estaría adulterando el servicio porque no te estaría vendiendo por las razones correctas. Y es que dentro de este ejemplo, nuestras palabras y nuestra manera de vender actúan como una balanza. Y en la importancia de comunicar el valor real de nuestras ofertas. Sin inflar solo para que te digan que sí, sin mentir. Porque nos enseñaron que sin urgencia no vendemos. No se genera el impulso de compra. Que la gente solo actúa bajo presión. Pero si me preguntas dentro del acompañamiento que yo hago a mis clientes, el cliente que te compra bajo presión o que te compra por estas promesas infladas no es realmente el tipo de cliente con el que quieres trabajar, porque normalmente, así como tienen urgencia por comprar una solución rápida, van a querer que tú les soluciones rápido. Y eso no siempre quiere decir que te vayan a dejar hacer bien tu trabajo. Suelen ser personas desesperadas por resultados que no están dispuestas a poner el trabajo necesario. Y tú aquí me puedes decir, ok, Elisa, entonces ¿cómo vendo? Se puede vender con una convicción real y sin estar inventándote presiones que no existen. Tal vez en este momento no sabes cómo hacerlo, pero eso no quiere decir que no haya la manera. El segundo error es publicar desde la ansiedad que te genera un algoritmo y no desde la dirección que te lo puede dar solamente Dios. Y que lo que pongas de allá afuera sea tu mensaje con tu voz única y tu servicio y tu manera única de servir al mundo. Porque es súper fácil seguir tendencias, comprar templates, copiarte las fórmulas y esa necesidad de querer estar en redes sociales todos los días por el miedo a desaparecer o de dejar de ser relevante. A publicar solo porque viste que eso le funcionó a alguien más y no porque son ideas que están naciendo profundamente desde ti, desde tu propósito y desde ese llamado sagrado que Dios te entregó. Y yo siento que se ha normalizado muchísimo la angustia en los negocios. Que claro, tener un negocio conlleva mucha presión, mucha decisión. Cuando tienes personas trabajando contigo, aún más. Yo en mi empresa actualmente tengo un equipo de 3 personas y yo tengo que responder por esas personas. Pero yo creo que hay algo hermoso en hacer las cosas con excelencia y sin preocupación innecesaria. Hay un versículo que en este momento no me acuerdo cuál es, pero en el que Dios nos dice literalmente, no se preocupen por nada, porque Él ya sabe lo que tú necesitas. Y eso no quiere decir dejar de actuar y ya esperar a que todo me caiga del cielo, como bueno, allá ellos, yo me relajo, esperando a que los seguidores, las ventas lleguen por sí solas. Y no, ese no es el punto, sino hacer las cosas bien, con diligencia, con excelencia, pero no moverte desde esa constante preocupación y ansiedad, sobre todo en redes sociales. Hay tantos consejos que podemos ver allá afuera de, es que si no publicas tantas veces a la semana, las plataformas te penalizan y tienes que subirte a tal tendencia para ser relevante y mejor publica tales horas. Y nada de eso es cierto. Puede tener su componente de que, sí, en tu audiencia hay una hora en la que la gente está más activa, pero cuando sabes crear contenido con la dirección de Dios, poniendo a Dios en el centro, puedes publicar a cualquier hora, porque estás encarnando tan bien tu llamado, tu mensaje, usando tu voz de una manera tan única, no solamente buscando vistas, sino buscando cambiar puntos de vista, que ese contenido va a funcionar. Estoy segura que tú nunca le has pedido a Dios una idea de contenido, sino que te has ido directo a el perfil de tu competencia o de alguien que hace algo similar a ti o de alguien que hace algo que tú quisieras hacer y ves su contenido y dices, ok, tengo que replicar esto, lo meto a la IA, me cambia las palabras y eso es lo que grabo. Obviamente que eso no te funciona y eso es porque tu contenido está saliendo de esta ansiedad por publicar. Y cuando publicas desde ese lugar, cuando creas contenido desde ese lugar, estás dando al algoritmo el puesto que le pertenece a Dios. Yo he replicado tantos contenidos que incluso antes de poner publicar yo decía como no puedo creer que voy a publicar esto, se siente tan cringe, esto no soy yo, pero esto es lo que funciona, entonces dale post. Y en este momento esos posts están archivados porque no son yo, no venden lo que yo hago. Los dice desde el lugar incorrecto, los dice porque lo mismo hacía la persona que hacía $20,000, $50,000, $100,000 al mes. Como si el valor de facturación de una persona podría
dirigir y determinar las decisiones y la estrategia y los movimientos que yo tengo que tomar en mi negocio, cuando yo ni siquiera sé cómo se ve la vida de esa persona. En algún momento yo me uní a un challenge de contenido que para cosas que te mantienen accountable me gusta la idea de challenge, pero cuando dicen, ok, hoy tienes que subir un video bailando, yo fui parte de eso, subí el video bailando y si tú me conoces en persona, sabes que eso es cero yo. Pero lo hice y se sintió tan incómodo y hasta la gente que lo veía a veces me decían como, oye, mi esposo, digo, oye, ¿qué te pasó? Que ojo, yo no tengo nada en contra de las personas a las que les gusta grabarse bailando y subirlo. Siento que hay personas que lo hacen parte de su marca porque genuinamente es así. Yo conozco a una mujer que admiro muchísimo, que ella hace danza contemporánea y a veces sube reels de su negocio bailando, pero eso es porque está dentro de su marca. Es la esencia de quien ella es. Obviamente que cuando subí esos videos o stories bailando, no se sintieron yo, me dio mucha vergüenza. Y no funcionaron para nada, no me trajeron ningún resultado porque evidentemente no es parte de quién soy yo. Y si algo, yo me imagino que lo que hizo fue poner una barrera entre mi cliente y yo. Porque a veces pensamos que las personas no se dan cuenta, pero los seres humanos somos muy inteligentes y logramos captar cosas que no son evidentes. Logramos leer entre líneas. Entonces, estoy segura que gran parte de mi audiencia pudo haber leído entre líneas algo como, wow, Lelis por vender es capaz de hacer cualquier cosa. Sea verdad o sea mentira, eso fue lo que ellos pudieron haber interpretado. Entonces hay que tener mucho cuidado, no digo cuidado para limitarte a publicar nada, sino limitarte a publicar lo que no te pertenece a ti, porque no honra la personalidad, los dones y la creatividad que Dios ya te entregó. ¿Qué pasa si empiezas a tener una reunión con Dios antes de publicar contenido? De crear un filtro de si es que Jesús leería este post, vería este video, estaría de acuerdo. Si yo publico esto honra a Dios y honra la mujer en la que Dios me está convirtiendo. Y eso es algo a lo que yo antes no le daba mucha importancia. Antes yo usaba un audio solo porque era viral y no me ponía a pensar en tal vez todas las groserías que este audio decía y que yo estaba promoviendo. No estaba considerando todas las faltas de respeto verbales que yo estaba poniendo allá afuera, sin yo decirlas, pero al usar esos audios, al compartir esas canciones. Se puso mucho de moda esta tendencia que decía como WTF es no hacer tal cosa. ¿Ya? Como por ejemplo, WTF es no apoyar a tus amigas en sus negocios. Lance cualquier cosa ahorita. Yo no voy a replicar eso. ¿Por qué? Porque usa una expresión que es una grosería. Y si yo creo ese contenido y lo publico, no estoy siendo una representación de la mujer que Dios me diseñó a ser. Y ojo, todo esto de las groserías, de la música, de por ejemplo el consumo de alcohol, no estoy diciendo que ustedes deban hacer eso. Yo pienso que es una convicción que debe dártela el Espíritu Santo. A mí hace ya un año que me dio la convicción de dejar de decir malas palabras. A veces se me sale, pero procuro que no. De dejar de escuchar música que sexualiza a las personas o que usa groserías como parte de la letra. Hace como un año que yo no bebo alcohol, o sea, tal vez si estamos en una cena y mi esposo se toma un vino, yo tomo un sorbo, o si estamos en la casa y estamos cocinando y él se pone una copa de vino o un poco de cerveza, yo tomo un sorbo, pero hace ya como un año que yo no me he servido alcohol o he pedido un cóctel en ningún lado o he salido con mis amigos y he bebido, pero esa es una convicción personal. ¿Por qué? Porque yo sé que todas esas cosas me alejan de Dios. Entonces sería hipócrita de mi parte poner todas estas cosas que en negocios te alejan de Dios y luego yo hacer este otro tipo de cosas que también alejan de Dios. Pero nuevamente creo que eso es una convicción personal. A mí muchas me llegaron por medio de personas. Si tal vez tú estás viendo este video y sientes que tal vez Dios te quiere pedir que dejes esas cosas, a veces no va a ser lo que acabo de nombrar, van a ser otras. Eso ya lo puedes saber tú en tu relación con Dios y en cuán abierta estás tú también a las convicciones que Dios nos presenta día a día. Y bueno, me fui un poco del tema, pero en realidad tener esa hermosa herramienta y ese poder de poder publicar algo y decírselo al mundo, yo pienso que requiere de una gran responsabilidad. Y el compartir lo que realmente edifica es mucho más fácil cuando te dejas guiar por Dios. Aprendes a escuchar su voz, a consultar con Él, porque a veces ni siquiera se trata de lo que dices, sino de el cómo lo dices. El tercer error es esconder tus dones por falsa humildad. Y lo pongo en el puesto número 3, porque siento que podría malinterpretarse, porque en el anterior hablé de consultar con Dios antes de publicar, pero eso no quiere decir de ninguna manera
que te conformes con decir, no, bueno, entonces cuando Dios me mande una idea, ahí voy a publicar y mientras tanto me voy a quedar de los brazos cruzados. Porque ese no es el punto tampoco. No confundas el esconderte con santidad. En el punto número 2 hablé de tener mucho discernimiento de publicar. Y en este punto número 3 hablo de moverte, de salir a la cancha, de publicar. Pero sé que este video o este podcast lo están escuchando mujeres altamente capaces que no van a confundir lo uno o lo otro. Porque lo primero es que el contenido que tú creas tenga ese nivel de discernimiento y que puedas dejarte ser guiada por Dios. Y el siguiente punto habla de salir, de vender, de mostrarte, de no esconderte para que las personas correctas puedan encontrarte. Entonces no vayas a confundir lo uno con lo otro. Una de mis parábolas favoritas es la parábola de los talentos, que 100% te recomiendo que vayas a leerla, abras tu Biblia, le pones pausa a este video o este episodio, vayas a buscarla para que puedas entenderla a profundidad si es que no la has leído antes. Y es sobre este siervo que entregó su talento, que se representa como monedas o medios de producción, por miedo. Este siervo no fue llamado humilde, no fue reconocido, no fue exaltado por esconder su talento, sino más bien fue llamado negligente, porque tenía estos talentos que le fueron entregados, que los podía haber puesto a producir, a generar, a servir, y simplemente los enterró para que se queden ahí, para no asumir riesgos, para no exponerse. Y quiero que lo veas de esta manera. Si Dios te dio la experiencia y la solución para ayudar a alguien más y te escondes por miedo a lo que otras personas que no tengan nada que ver puedan pensar, esa persona se queda sin la ayuda que necesitaba. Vender es servir y a veces servir requiere ser vista. Entonces por eso yo hablo de Integrity Content, que es una metodología de contenido que yo desarrollé y en la que baso mi negocio, para poder vender con integridad, donde vas a tener muy buena exposición y posicionamiento, pero para que las personas correctas te encuentren y las puedas servir sin atentar a tus convicciones, a tu fe, ni a tu esencia. El cuarto error, que es un patrón que veo mucho en mis clientas, que en su mayoría son mujeres, es cobrar menos de lo que vale tu trabajo. Es algo que yo he visto muchísimo a lo largo de mi carrera y algo que yo hice por mucho tiempo también. Y es bajar los precios por miedo a la competencia, por miedo a las opiniones, por miedo a que no te compren, por miedo a que te digan que no, o hasta culpa de estar cobrando de más. Y a ver, aquí quiero hacer un paréntesis, porque sí, el no cobrar lo justo por tu trabajo deshonra los dones y la experiencia que Dios te dio, porque no estarías administrando con sabiduría lo que Él te entregó. Pero quiero que tengas una cosa en consideración. Yo acabo de decir cobrar lo justo. Cobrar bien para mí tiene que ver que sea justo para ti y para tu cliente. Últimamente se ha popularizado muchísimo una inflación de precios que no tiene ni sentido ni fundamento. Se ha normalizado el ver estas mentorías carísimas en las que por un tiempo te cobran $10,000, $25,000, que termina siendo una mentoría grupal en el que te meten en un Zoom con 50, 200, 400, 1,000 personas y ni siquiera tienes tiempo para hacer una pregunta. Y sí, increíble, hay personas que se han vuelto millonarias con esta metodología y este modelo de negocios. Pero a mí, Elis Mejía, no me parece justo. Yo misma he pagado $10,000 por una de esas mentorías que ni siquiera terminaron entregándome lo que me prometieron en un inicio. Entonces no quiero que asocies el cobrar bien con cobrar de más solo porque se te ocurrió. El precio que tú pones debe honrar tu experiencia y la transformación que tu cliente va a vivir. Incluyo este punto porque muchas veces mis clientas han llegado a mí siendo mujeres espectaculares que dan unos servicios de lujo y que cobran menos de lo que se merecen. Entonces sí, una de las primeras cosas que hacemos con mis clientas es subir sus precios. Les ayudo a hacer una estrategia de subida de precios, pero con precios que hagan sentido, en el que su cliente se sienta honrado y tan bien atendido que se siente feliz que le suban el precio. Y suena loco, pero es real, porque cobrar precios justos es un acto de fe. Y el error número 5, que es el último error del que vamos a hablar hoy, es no consultar con Dios, no pedirle dirección a Dios. Sobre todo en tu proceso creativo, la cualidad que tú tienes que asemeja la capacidad de Dios es la creatividad, la posibilidad de agarrar la nada y convertirlo en algo. Entonces, cuando no incluyes a Dios en tu proceso creativo, estás dependiendo de ver lo que funciona afuera, de lo que te dice alguien que deberías hacer, de lo que hay en redes sociales. Y tú me puedes decir, pero Liz, ¿cómo hago? ¿Qué le pregunto? ¿Cómo le invito a Dios a este proceso? ¿Qué le digo? ¿Cómo le puedo escuchar? ¿Cómo vas a saber si ni siquiera lo has intentado? Si tu urgencia por no desaparecer, por ser vista y por generar dinero es más grande que tu paciencia para desarrollar un post bien escrito, bien pensado, bien dirigido, y le estás preguntando más a la inteligencia artificial que a sentarte unos minutos en silencio, en la presencia de Dios y tener una conversación con Él para entender qué es lo que te está pidiendo poner allá afuera, porque Dios
da sabiduría en abundancia. No necesitas crear tú sola. No necesitas un mega equipo profesional que te edite y estudio de grabación y editor y animaciones y transiciones. Si ya tienes a Dios, al que le puedes pedir dirección y dejar que cambie lo que tú ibas a decir, que cambie la oferta que ibas a poner allá afuera, que creaste de la urgencia, de qué será lo siguiente que se vende, en lugar de, Dios mío, ¿cómo puedo servir hoy? Muéstrame quién necesita de mi ayuda. Dale ese puesto a Dios y vas a ver que las cosas van a salir mejor de lo que tú hubieras podido planear. Desde que yo tomé esa decisión y empecé a hacerlo, empecé a experimentar una calma, una presencia, a vender sin urgencia, o bueno, sin tanta urgencia. A veces también se me mete el bichito, es normal. Son cosas con las que se lidian día a día. Soy un ser humano, caemos también en eso. Pero es importante volver, confiar de que Él nos va a ir mostrando paso a paso, que nos va a encontrar también en nuestros saltos de fe, en nuestra acción imperfecta. Yo sé que estamos en un mundo en el que te prometen factura $10,000 en 6 días. Y tú crees que eso es la norma, que eso es normal, que el que está mal y al que no le salen las cosas eres tú. Y no digo que sea imposible. Muchas de esas estrategias sí funcionan. Yo las he aplicado en el pasado. Me han funcionado. Pero ¿qué es lo que tú estás intercambiando por dinero cuando aplicas esas estrategias? Porque todo tiene un precio. Tú crees en Dios, por eso estás viendo este video. Tú sabes que puedes ser guiada por Él, que no tienes que crear sola y que Él te va a ir mostrando por dónde caminar. Y quiero cerrar este episodio diciéndote que el haber hecho estas prácticas, el haber cometido estos, como yo les llamo, errores, no te hace mala persona y no te hace mala empresaria. Porque de hecho las aprendiste porque así te dijeron que se hacían las cosas. Porque viste cómo funcionaron. Pero tú sabes por dentro que cuando lo has hecho, algo no se ha sentido bien ahí. Porque tú estás hecha para hacer las cosas de una manera íntegra, sin comprometer tus convicciones ni la mujer que estás llamada a ser. Porque sí se puede vender y vender mucho y comunicar y crecer de una forma diferente. Y si quieres aprender a hacerlo, tengo un programa completo con esta metodología que se llama Integrity Content, en el que te enseño a crear contenido con Dios en el centro, con su dirección, mientras sirves a clientes alineadas y creces sin comprometer tu fe, tus convicciones, ni la mujer que eres. Si quieres más detalles y unirte a este espacio, ve a mi Instagram, elis_mejía, y mándame un mensaje con la palabra integridad. Ahí vas a recibir todos los detalles, pero también te voy a dejar en este episodio el link al programa. Si conoces un poco de mi historia y de mi testimonio reciente, sabes que me he estado demorando un poco de tiempo en reactivar mis plataformas después de una gran pausa, porque hay cosas que me ha tomado un tiempo bajar en palabras, aterrizar y darme cuenta de patrones que por honrar a Dios, por amor a Dios, he decidido y he querido cambiar. Y para todos esos errores de los que hemos hablado hoy, hay soluciones, hay prácticas correctas, hay maneras de vender que no te alejan de Dios, pero que te acercan a Él, que te acercan al propósito al que Él te llamó, que lo honran y que Él recompensa abundantemente. Se me acabó la batería, así que me tocó moverme un poco, pero recuerda que puedes escuchar este podcast en Spotify o verlo en video en YouTube. Lo encuentras como Desde lo Real Podcast o en mi canal Elis Mejía. Y para estar mucho más en contacto, te recomiendo ir a mi Instagram o a mi TikTok, Elis_Mejía. Si es que este episodio te movió, te cambió de perspectiva, te gustó, te aportó algo para tu negocio, para tu vida, amaría leerte en los comentarios. Tus comentarios, tus likes y tus reviews le ayudan al podcast a crecer y a llegar a más mujeres que quieren acercarse aún más a Dios, mientras crecen un negocio y cuidan un hogar. Nos vemos pronto. Chao.